Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y a todos ustedes. Me da gusto saludarlos en este ya arranque de año 2023. Me da mucho gusto saludarlos con esta columna del día de hoy, videocolumna, Rompiendo el Silencio, la primera de este año 2023. El título es precisamente 2023, un año de definiciones. Y dice así que cada inicio de año, además de las expectativas y deseos por el reinicio de las actividades, ya sea cuidar nuestro cuerpo al hacer ejercicio, tener mejores hábitos de alimentación, incluso lograr por fin terminar esos libros o proyectos que están en nuestra agenda cada inicio de año. Quizá lo que más nos ocupa es lograr resolver los problemas inmediatos, ya sea en el ámbito económico o social. En el mundo del trabajo, un tema recurrente será el relacionado a los contratos colectivos o al tipo de contratación que tiene la población económicamente activa en nuestro país. Esto en relación con los derechos laborales adquiridos y amparados bajo el marco legal, sin dejar de lado que aún existe mucha actividad laboral sin ningún tipo de contratación o subordinación. De acuerdo con un informe del INEGI con datos del año 2021, 36.6 millones de mexicanos están en condiciones de empleo informal. Además de lo anterior, y dentro de esta lógica y a nivel global, recientemente un estudio de la empresa Gallup y la Organización Internacional del Trabajo señala que 1 de cada 5 empleados ha sufrido al menos una modalidad de violencia o acoso durante su vida laboral. Y no solo eso, sino que 3 de cada 5 víctimas de violencia y acoso en el trabajo aseguran haberlo sufrido varias veces, y en su mayoría el incidente más reciente sucedió en los últimos 5 años, incluyendo los años de la pandemia. El informe señala que en todo el mundo, el 8.5% de los empleados, alrededor de 277 millones de personas, han sufrido violencia física y acoso en su vida laboral. Con respecto a la violencia y acosos sexuales, las mujeres, como sabemos, están especialmente expuestas, y las mujeres jóvenes tienen el doble de probabilidades que los hombres jóvenes de sufrir violencia sexual y acoso en este ámbito laboral. A nivel regional, América mostró la mayor incidencia de la violencia psicológica y el acoso. 29.3% de los trabajadores han sufrido este tipo de situación, seguidos del continente africano con 20.2%. Sin duda, para las organizaciones sociales y de trabajadores como los sindicatos, la defensa activa y real en contra de estas problemáticas serán definitivas en el futuro inmediato para millones de trabajadoras y trabajadores, ya que en el 2023 se termina el plazo para la legitimación de contratos colectivos y, por lo que se prevé, muchos trabajadores pasarán a tener contratos individuales al no tener apoyo de sus organizaciones sindicales, las cuales son mayoritariamente de protección. Otro tema que será importante tomar en cuenta es la participación en la agenda pública de las y los trabajadores. Sin duda, la retórica o discurso de los medios tradicionales y digitales es, en la mayoría de los casos, a favor de las empresas y grupos económicos que pagan los patrocinios y publicidad dentro de los mismos medios. Como consecuencia de lo anterior, el tema del mundo laboral y la agenda de los sindicatos y organizaciones de trabajadores en los aspectos más relevantes o de interés o de importancia son minimizados o prácticamente silenciados. En el discurso, o en este discurso por demás perverso, los derechos de las y los trabajadores se perciben como privilegios y nada más lejano de la realidad. Los derechos adquiridos por años de lucha y esfuerzos para visibilizar las condiciones adversas y de precariedad laboral nos permite constatar verdaderos años, si no décadas, de abusos de parte de los empresarios sin sentido del respeto y de la dignidad laboral, y además de una necesidad cotidiana de avance y progreso vía la mano de obra calificada. Lamentablemente, la tendencia para reconocer estas y otras problemáticas se verá opacada por discursos que buscan desacreditar o a las organizaciones sindicales y a sus líderes. En esta época en donde las redes sociales digitales y la mediatización de contenidos es mucho más rápida que la información de carácter institucional y oficial, nos lleva a tomar nuevos retos y transformaciones dentro de las mismas organizaciones de trabajadores que requieren mantener, por un lado, su valor histórico e institucional, a la par que convergen en mecanismos de persuasión y comunicación propios de estos nuevos tiempos. En el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, a través de la acción efectiva y proactiva de cada compañera y compañero de las distintas áreas de especialidad, tenemos sin duda procesos, capacidades y una verdadera vida sindical y democrática para lograr definir una agenda propia y, ¿por qué no?,
ser de ejemplo a otras organizaciones que requieren de apoyo y acompañamiento en la lucha a favor de los intereses de la clase trabajadora. Y es que solo a través de la acción colectiva, la unidad entre agrupaciones con agendas en común y el aprovechamiento de las interacciones en espacios públicos de discusión, tanto físicos como virtuales, nos permitirán llevar a buen término los esfuerzos para comunicar nuestras necesidades como clase trabajadora organizada, cuyas necesidades urge definir y comunicar con un propósito en común: la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Esta sería la columna de esta semana. Les agradezco su atención. Mi nombre es Antonio Delgado, secretario de prensa del Sindicato de Telefonistas. Hasta pronto.